Hola chicos y chicas de quinto de primaria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien, que todo siga en orden dentro de esta cuarentena que tenemos. Bueno, como os dije en el anterior vídeo, voy a empezar a subir por asignaturas vídeos explicándoos con un poquito más de calma lo que vamos a tener que hacer en las diferentes materias. Bueno, lo primero de todo, antes de empezar, deciros que hice una pequeña modificación en el globo. Entonces, si entráis en Ciudad Submarinadeo, aparte de entrar en el puntito azul, como os decía antes, en la carpeta de Dropbox, tendréis por asignaturas. Entonces yo creo que va a ser más sencillito para que entréis y podáis ir viendo los contenidos. Entonces, en este primer caso, bueno, os enseño un poquito para que veáis. Tendríamos lengua, cazas de trolls de las unidades 7 y 8 y compresiones lectoras. Lo mismo lo tendríamos para lengua galega. Tendríamos las comprensiones correspondientes a las unidades 7 y 8 y las comprensiones del libro de A Lingua de Rosalía. Después tendríamos en Ciencias Naturais la explicación del trabajo y el trabajo en sí que tenemos que hacer, que como veis aquí va a ser a nuestro querido David tener que señalar en su cuerpo una serie de músculos y de huesos, y además hablar un poquito sobre las enfermedades. Y por último, en Ciencias Sociais tendríamos el trabajo que tiene relación directa con la radio. Aquí si pincháramos, pues directamente en el Dientes Nubel nos mandaría a la explicación del trabajo. Yo creo que así queda un poquito más claro, que os va a ser más fácil para poder acceder. Y lo dicho, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, pues me la decís, porfa. Bueno, si entramos en lengua, las comprensiones lectoras las subiré en principio entre el viernes y el lunes, porque todavía os tiene que dar tiempo a leer. Entonces, lo primero que podréis ir empezando a hacer desde aquí sería entrar en la caza de trolls. Pero antes de eso, para estas 2 semanas tenemos una serie de actividades que vamos a intentar dividir para que no sean muy pesadas y que no sean muy agobiantes a la hora de que las vayas haciendo. Lo primero de todo, la lectura del libro de bienes de papel. Tendremos que hacer alguna caza de trolls, la comprensión lectora de los capítulos que vayamos leyendo, la expresión escrita de las historias que estéis escribiendo, aunque muchas ya me han llegado, y la preparación de la tele. Entonces, lo primero, vamos a ir leyendo el libro de bienes de papel. Para esta primera semana, de aquí hasta el lunes que viene, vamos a dividirla, por ejemplo. Vamos a leer los capítulos 14, que es el hangar 5, y el capítulo 15, que es el gran teatro. Y para la semana siguiente dejaríamos la caza de trolls y capítulo 17, cuenta atrás. Así a modo de resumen, más o menos, para que nos ubiquemos un poquito en la historia, acordaros que empezamos en una granja abandonada donde un chico de pelos alborotados vivía con su abuelo. Entonces una buena mañana se estrellaba una avioneta con el legendario Teniente Snubel. Después de una larga noche de conversaciones y de misterios ante la posibilidad de que los trolls y sobre todo el villano Pakula pudiera haber vuelto de donde se había quedado hace muchísimos años escondido, Popovich tiene que irse con el Teniente Snubel a la base secreta. Una vez que llega allí, conoce a nuevos personajes, como por ejemplo Tarso y Redhair, que se convertirán en sus nuevos grandes amigos. También conocerá a Azu, que es la bibliotecaria de la base secreta. Conocerá a alguien que realmente no le va a caer muy bien, que es el grande y feo y muy gruñón troll de piel azul llamado Trull. Y también conocerá a 2 nuevos personajes, que son Diego de Montirón en su ballena voladora y a Patis en la isla de las tortugas. A partir de aquí van haciéndose amigos, vamos conociendo nuevas cosas sobre los aviones de papel. Llegado al punto en el que estamos ahora, en el hangar 5 vamos a ver cómo Popovich salta una vez más las recomendaciones y las instrucciones de sus profesores y espía una conversación entre Trull y Snubel. No digo más porque no quiero hacer spoiler para los que no lo habéis leído. Así que nada, esta semana, si os parece bien, leemos capítulos 14 y 15, hacemos las comprensiones y vamos viendo qué tal nos va. Las cazas de trolls que vamos a hacer durante estos días van a ser de las unidades 7 y 8. Vais a encontrar palabras con BV, adjetivos y pronombres. La primera semana vamos a hacer la búsqueda de las 6 primeras cazas de trolls que vais a tener ya puestas en el globo y vamos a hacerlas en los capítulos 14 y 15. Y dejaríamos las 6 restantes para los capítulos 16 y 17. Acordaros que para hacer las cazas de trolls simplemente tenemos que coger nuestro libro de lectura, buscar las palabras que nos indica en la caza y escribirlas. En este caso, como no vais a tener la hoja de control de cazas, lo que vamos a hacer es ponéis caza número 1 y podéis indicar el tipo de palabras que tenéis que buscar. Y a la vuelta, cuando estemos a 13 en clase, las tenéis en la libreta hechas y ya las corregimos y repartimos los puntos que sean necesarios. Para expresión escrita, como os dije en el otro vídeo,
Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Es escribir la historia que ya estabais haciendo durante estos días en clase, que en muchos casos ha sido muy extensa. Y por favor, pasadla al ordenador y me la podéis enviar al correo de unidad21avionespapel@gmail.com para que poquito a poco yo la vaya pasando y hacer un libro con las historias tanto de quinto A como de quinto B y después editarlo para tenerlo en la biblioteca de clase. También haremos una copia digital para que lo podáis leer siempre que queráis desde casa. Acordaros por favor de hacer un dibujo en un folio, en vertical, para ilustrar vuestro capítulo. Cada historia realmente va a ser un capítulo del libro. Por lo tanto, si hacéis un dibujo que tenga algo que ver con vuestra historia, quedará como la portada de ese capítulo. La televisión, como os comenté antes, va a ser complicado hacerla en grupos esta evaluación, entonces la solución que se nos ocurrió es que la hagamos individual, de lo que queráis hablar y busquéis la manera de que lo que queráis contar dure un minuto. Ya sabéis, buscamos la información, leemos y a partir de ahí sacamos nuestras conclusiones. Y luego tenéis que hacer un pequeño guión en el cual representéis esas ideas. Acordaros, eso sí, de que cuando grabamos la televisión no podéis tener delante el papel. Por lo tanto, no os perdáis en poner muchísimos datos, sino que buscamos sobre todo que contéis cosas de manera natural. Y ahora sí, vuelvo ya a las cazas de trolls, como os decía antes. Si estamos en el globo, directamente podemos pinchar en la caza de trolls unidades 7 y 8 y me va a abrir una nueva pestaña con las cazas de trolls que tenéis que hacer durante estos días. Entonces, esto como os decía antes ya sabéis más que sobra cómo funciona. Aquí os fijáis, la primera caza que tenemos que hacer tiene que ver con los adjetivos. Lo que tenemos que hacer, buscar en el capítulo 14 o 15 10 adjetivos de 2 terminaciones o 5 adjetivos de una terminación. Acordaros que los adjetivos de 2 terminaciones son aquellos que diferencian un adjetivo para el término masculino y otro adjetivo para el término femenino. En cambio, los de una sola terminación son aquellos que se utiliza el adjetivo tanto para masculino como para femenino. Por ejemplo, si yo digo agradable, puedo decir un chico agradable o una chica agradable. No podemos decir agradable ni agradable. Y una cosa más, tened en cuenta que cada palabra o cada acierto que tengáis van a ser 5 puntos a sumar en cada una de las cazas. En este caso, pues por ejemplo, tendríamos 10 por un lado y 5 por el otro, multiplicado por 5, serían 75 puntos en esta primera caza. A partir de aquí, si vamos pasando diferentes pantallas, vais a ver que tenemos más cazas de trolls que tengan que ver con los adjetivos. Por ejemplo, en este primer caso tendríamos que buscar grado positivo, tendríamos que buscar grado comparativo de inferioridad, de igualdad y de superioridad. Aquí, por favor, intentad encontrar por lo menos uno de cada tipo. Después tendríamos 5 adjetivos en grado superlativo. Tendríamos 10 palabras con B y 10 palabras con V. Y esta sería en principio la primera caza de trolls que tendríamos que hacer durante estos primeros días antes de ponernos con el pronombre. Además, os recuerdo que en el globo, si vais a la asignatura de lengua castellana que está en la Tierra de los Ríos, custodiada por nuestro querido Mendy, si venimos aquí podemos acceder directamente a su manual. Y dentro del manual, si entramos en la parte de ortografía, tendréis aquí las reglas para escribir palabras con B o las reglas para escribir con V. Y para buscar información sobre el adjetivo, accederíamos directamente a la parte de gramática y aquí tendríamos todo aquello que tiene que ver con el adjetivo. Acordaros, ¿vale? Lo que os decía antes. El adjetivo es aquella palabra que acompaña el nombre y expresa sus cualidades. Sirven para expresar las cualidades del nombre al que acompañan y tienen que concordar con ellas tanto en género como en número. Como os decía antes, los adjetivos pueden ser de dos tipos. Cuando son de 2 terminaciones, es decir, cuando utilizamos el masculino y el femenino, o cuando son una sola terminación, es decir, utilizamos la misma forma tanto para el masculino como para el femenino. Además de todo esto, acordaros que el adjetivo puede estar en diferentes grados. El positivo, que expresa una cualidad tal y como es, pues como nos pone aquí de ejemplo, el sofá es cómodo, o el comparativo, que sirve para comparar las cualidades de personas, animales o cosas. Dentro del grado comparativo tenemos 3 tipos. Uno sería el de superioridad, que se expresa utilizando más el adjetivo y que, por ejemplo, aquí utilizaríamos Snubel es más alto que Popovich. El segundo tipo sería el de igualdad. Se escribe mediante tan, el adjetivo y como. El ejemplo que tenemos aquí sería Popovich es tan alto como Tarso. Y el tercer tipo sería el de inferioridad, utilizando las partículas menos el adjetivo y que. En este caso, el ejemplo sería Nico es menos grande que Redger. Evidentemente, Nico es bastante más pequeño que Redger. Y por último, tendríamos el grado superlativo, que es el que expresa la cualidad en su grado más alto. Acordaros que tenemos 2 formas de utilizarlo. Una sería con muy y el adjetivo. Por ejemplo, su coche es muy cómodo. Si os fijáis aquí, el adjetivo quedaría en grado positivo, no lo modificamos, pero le añadimos la partícula muy. Y por último, utilizando la terminación ísimo o ísima. Como nos pone aquí, me parece comodísimo.
lo que tendríamos que hacer es en cualquier adjetivo, en grado positivo, añadirle la partícula ísimo. Y aquí tenéis el ejemplo, Nico es altísimo. Evidentemente, Nico, cuando está en su forma gigantesca, es bastante más grande que cualquiera que se ponga a su lado. Y hasta aquí este nuevo vídeo de lo que vamos a ir haciendo estos días. Acordaros que lo que os acabo de explicar tiene que ver con lo que tenemos que hacer para esta primera semana de lengua castellana. La semana que viene, el lunes, os pasaré las compresiones lectoras para que las podamos ir haciendo. Entonces, con mucha tranquilidad, vais leyendo los 2 capítulos, el 14 y el 15, vais haciendo las primeras cazas de trolls hasta los pronombres, y a medida que vayáis pudiendo mandarme las historias y empecéis a preparar la televisión, pues también sería perfecto. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, nos escribís por Alexia, lo podéis poner en los comentarios aquí abajo, o si no por el correo electrónico. Mucho ánimo y hasta la próxima.